los meses de mesas que vamos a tener de forma continua todos los lunes a las 8 aquí en el piso 51. Esperamos contribuir al debate de ideas con esto, esperamos contribuir a la formación de nuevas propuestas y de manera muy importante también es la beca Javier Reichstein, profesor de muchos de nosotros aquí, el rector del ITAM, y un gran mexicano que estoy seguro que está presente y sigue haciendo magia, sigue moviendo cosas para que estudiantes puedan seguir teniendo una buena educación. Voy a presentar al moderador de esta noche, quien hará lo propio presentando todos los ponentes, a los que Piso 51, la Asociación de Exalumnos del ITAM, les da la más cordial bienvenida. Es un gusto y de verdad les agradecemos mucho que hayan, sabemos que tienen agendas muy apretadas, aceptado venir a platicar aquí con este grupo de estudiantes y mexicanos curiosos que estamos muy emocionados con su visita. El licenciado Diego Domínguez Larrea es licenciado en Economía por el ITAM, maestro y doctor por la Universidad de Rochester, especialista en teoría microeconómica, elección social, economía política y economía de la información, y actualmente es jefe del Departamento de Economía del ITAM. Bienvenido, doctor, va a moderar la mesa esta noche y les deseo la mejor suerte y nuevamente muchas gracias a todos, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a todos por su presencia. Como ya nos comentaban, esta es la mesa sobre situación económica de México. Nuestro primer participante, él actualmente es presidente de Telefónica México. Él es doctor en economía, ha participado en el ITAM como profesor, donde es profesor emérito y obtuvo un doctorado honoris causa. Hace un poco más de un año, el presidente de la República lanzó un reto en su informe presidencial. Presentó un decálogo y no es solo una lista, sino que es algo que tiene contenido. En algunos casos ya se trata de propuestas legislativas y como ahora estoy en el sector privado, me pueden creer. Antes pensaban, no, pues este cuate viene a platicar de un programa de gobierno y a hablar de lo que el gobierno quiere, pero se trata de un punto de vista, también lo era entonces, pero no me creían, objetivo, a propósito de estas propuestas del presidente. ¿Por qué son importantes y oportunas? Bueno, porque tenemos muchos años de no crecer, tenemos muchos años en donde, no obstante que, como dijeron Luis Rubio y Luis Fernando de la Calle hace unos días en la presentación de su libro, somos una población más clase mediera que antes, aún así tenemos una cantidad enorme de pobreza, de desigualdades, de falta de empleo y necesitamos hacer algo para que nuestra economía funcione de otra manera. Que como tantos diputados y senadores posiblemente piensen, incluso coincidan en los temas y en las soluciones, pero que por alguna razón no nos hemos podido poner de acuerdo para sacarlas adelante. Y son cambios que nos hemos atrasado mucho en instrumentar, que otros países están llevando a cabo con gran velocidad. Y no es porque nos quedemos atrás, no se trata de ser díscolos y de pensar los brasileños más nosotros y por eso tenemos que ir más rápido, sino por la problemática que enfrentamos. Y es una problemática de muchos años, no es una problemática que se derive de una crisis como el año pasado, sino una problemática que no hemos querido abordar, aunque sabemos abordar. Bueno, pues ¿qué nos dice el presidente? Nos dice, y me voy a referir solo a algunos de los aspectos económicos de su decálogo, no a todos, sino el tiempo no da, tengo 7 minutos y ya creo que gasté como 3. Habla de una reforma económica
que contiene mayor competitividad en la economía. Más competencia, lo cual es cierto. Energético quiere decir y quiere decir petróleos. Vale la pena que nos ubiquemos, no porque queramos compararnos, sino para darnos cuenta de dónde estamos. Muchas veces he dicho que nos podemos honrar en tener una legislación en materia de petróleo que nos iguala con Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Muchos otros países tienen legislación mucho más avanzada que nosotros, relacionada con el aprovechamiento de sus recursos naturales. Y sin embargo nosotros estamos enfrascados en una legislación que lo único que hace es atarnos las manos para no poder sacar provecho de lo que tenemos. Y para que los productos sean más caros, de menor calidad y menos oportunos de lo que podrían ser. Habló también de reforma de telecomunicaciones. Como claramente tengo un interés en la materia y para no aprovechar indebidamente este foro para hablar de lo que a mí me interesa de una manera así muy íntima, eso se lo voy a dejar a todos los demás. Habló de una reforma laboral. Una reforma laboral, y dice el presidente en una frase compacta, que fortalezca los derechos de los trabajadores. Y aquí hay una paradoja. Muchas veces se piensa que una reforma laboral que tiene más flexibilidad es una reforma que va en contra de los sindicatos y de los trabajadores. Puede ser que vaya en contra de algunos sindicatos, pero no va en contra de los trabajadores. Va en favor del empleo y va en favor de los salarios. Una reforma regulatoria de fondo. Tenemos problemas en los 3 niveles de gobierno, en los municipios, en los estados y en el gobierno federal. El gobierno federal ya ha emprendido una reforma en cambios en las reglas. Algunos estados han hecho esfuerzos, algunos notables. Tenemos en la mayor parte de los municipios serios problemas relacionados con las reglas que emiten. Y eso tiene que ver también con la reforma política, porque la reforma política que hace el presidente en materia del municipio y del Congreso, una reforma que no se ha, por cierto, recogido, es una reforma que contribuirá a que los municipios asuman con mayor responsabilidad sus funciones y a que puedan de esa manera responderle a sus habitantes con reglas más sencillas y con menos reglas. Y también el Congreso. Tenemos un Congreso que en su momento tuvo una justificación para estar estructurado en la forma como está, pero que en este momento ya no es así y que necesita adelgazarse, necesita ser más eficiente y más capaz de responderle a sus electores. Habla el presidente de muchos otros temas, habla del combate a la pobreza, de la cobertura universal de salud, de la educación, de la austeridad en las finanzas públicas y del combate al crimen. Esos los dejo para otros comentarios que quizás salgan de la discusión, pero quería enfatizar los que son estrictamente económicos, como aspectos en los que si como mexicanos no nos ponemos las pilas, si no vemos a nuestro alrededor y vemos que lo que hacen otros países funciona lo que hizo Corea del Sur, funciona lo que está haciendo Brasil, funciona lo que hizo Chile, funciona lo que hizo el gobierno socialista español, los gobiernos socialistas de Chile, los gobiernos centristas de Chile, los gobiernos de derecha de Chile. O sea, no estamos hablando de etiquetas políticas, estamos hablando de fórmulas prácticas. Con eso creo terminar mis 7 minutos. Muchas gracias. A continuación tenemos al doctor Guillermo Babat Torres, que es presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Él tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard, estudió su licenciatura en el ITAM. Antes de la Comisión Nacional Bancaria estuvo en diversas instituciones de banca de desarrollo, y quizás siendo un foro también de estudiantes, es importante mencionar que su tesis de licenciatura ganó el premio de Economía en Banamex y después todavía volvió a participar en la categoría de investigación en el mismo premio. Y bueno,
Guillermo, te cedo la palabra. En términos de las lecciones, yo creo que son cosas que todos hemos escuchado, pero aún así me gustaría recalcarlas. Uno, en cualquier país debemos de tener un cuidado extremo con el apalancamiento excesivo en los mercados financieros. Este apalancamiento excesivo puede generarse tanto en el sector regulado como en el sector no regulado. Y como un remedio para que esto no ocurra, es necesario tener una mejor regulación de la que se tenía, sobre todo en ciertos países, una mucho mejor y más intensa supervisión, y quizás una cosa que no se ha mencionado tanto, pero que es tan o más importante que las dos anteriores, es fomentar un marco de mucho mayor transparencia en la información que dan los intermediarios financieros y el resto de los participantes en los mercados. Si hubiera habido mayor transparencia en la información antes de la crisis, probablemente el mercado hubiera hecho un mejor trabajo de corregirse a sí mismo. La segunda lección que creo es importante es que para la regulación y supervisión del sistema financiero no basta con tener una supervisión sobre cada uno de los intermediarios, sino que también hay que tener una supervisión que se ha venido a llamar macroprudencial, que quiere decir revisar no solo las finanzas y las exposiciones de cada intermediario, sino también empezar a revisar dónde hay exposiciones comunes dentro del sistema, cuáles son las interdependencias que hay entre los distintos mercados y los distintos intermediarios, y que haya un regulador y supervisor o un grupo de reguladores y supervisores que se encarguen y que tengan como mandato el revisar esta parte macroprudencial para no quedarnos nada más en la revisión de intermediario por intermediario. Una tercera lección que creo que no ha sido suficientemente difundida es el hecho de que los inversionistas tienen un papel muy importante que jugar en el mercado. Se ha criticado mucho a los bancos, a otros intermediarios, a las calificadoras, y no se ha llamado a cuentas a los inversionistas, que ciertamente fueron la mitad de la historia del desastre, porque fueron ellos quienes estuvieron comprando e invirtiendo en instrumentos que claramente no valían lo que pagaron por ellos. Es importante también tener un buen marco de resoluciones de quiebras para intermediarios financieros. Esto es un problema muy difícil de resolver, el no tener que salir a rescatar a los bancos o a los intermediarios más grandes cuando se meten en problemas. No es evidente la solución, pero hay que trabajar en tratar de imponer un poco más de disciplina, haciendo creíble que los intermediarios más grandes pueden quebrar. Y otra lección que creo que es relevante es el hecho de que los avances, vamos a decir, tecnológicos en el sistema financiero, o lo que se dicen son avances tecnológicos en el sistema financiero, no siempre conllevan un mayor bienestar social. Una parte muy importante de los avances tecnológicos y del esfuerzo de gente muy inteligente en el sistema financiero de los últimos años no son avances que le sirvan a la sociedad, son avances que más que crear valor, redistribuyen valor hacia los intermediarios. Y creo que en la regulación deberíamos de tratar de incentivar un mayor énfasis en aquellos avances que realmente promueven mayor eficiencia y tratar de que se quite énfasis en aquellos avances que simplemente redistribuyen el ingreso, de los cuales muchos de los avances de los últimos 10 años en materia de finanzas tratan de estos segundos. Como una lección más general fuera del sistema financiero es que el crecimiento de los últimos años a nivel global estuvo sustentado en bases relativamente endebles, en desequilibrios muy importantes, por ejemplo, con la economía de Estados Unidos haciendo demasiado hincapié en el consumo, alimentado por un endeudamiento excesivo de las familias, y economías cuyo mecanismo para crecer está demasiado sustentado en un ahorro que pudiera llegar a ser excesivo inclusive, y en una inversión con pocos criterios
pocos criterios de productividad, que puede ser el caso de China. Con esto, creo que las perspectivas para los próximos años son de un entorno financiero, un entorno económico global muy complicado, un entorno de bajo crecimiento en Estados Unidos por la recomposición que tienen que hacer los hogares de sus balances. Un mundo donde seguramente vamos a tener tensiones comerciales incrementándose ante un reacomodo indiscutible que tiene que haber de la estructura económica de las economías más importantes, donde la economía de Estados Unidos tiene que depender menos del consumo y más de la inversión, y economías como la China tienen que depender más del consumo y menos de la inversión, pero ese cambio no va a ser suave y va a generar tensiones como las que ya estamos viendo, que probablemente terminen en tensiones comerciales. Va a haber una volatilidad continua, creo yo, en los mercados financieros en los próximos años, derivado de los problemas fiscales en muchos países de Europa, derivado de esta tensión en la competencia por devaluar que se ha venido intensificando en las últimas semanas. Y creo que un tema que va a dar de mucho que hablar en los próximos años es qué tan sustentable es el crecimiento en China. El milagro chino es increíble lo que han hecho, pero pensar que esa economía puede seguir creciendo a esos ritmos con la fórmula que han utilizado hasta el día de hoy, creo que no es factible. El mundo hoy, o una parte importante del mundo hoy, depende de que China siga creciendo y siga creciendo con la misma fórmula. Ha habido un cambio muy importante en los términos de intercambio, donde el precio de las manufacturas han caído, donde el precio de los commodities han subido de manera muy importante, y esto se explica básicamente por lo que ha hecho China en los últimos años. No sería remoto el que este modelo de crecimiento en China no sea sustentable, y esto implique cambios muy relevantes en términos de los precios de los commodities y de los precios relativos de las manufacturas y los recursos naturales. Termino diciendo que para el caso de México, esto implica que debemos continuar siendo muy estrictos con el manejo del marco macro, con una política fiscal que debe de caracterizarse por la prudencia, por un énfasis reforzado sobre la estabilidad de nuestro sistema financiero, donde las baterías, siguiendo lo que dice Paco, las tenemos que enfocar en las reformas que necesitamos para aumentar la productividad de nuestra economía. En la medida en la que no hagamos estas reformas para aumentar la productividad, difícilmente vamos a poder crecer a las tasas que necesitamos para absorber la creciente oferta laboral y para poder mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Gracias, Guillermo. A continuación tenemos a Gerardo Rodríguez, que es titular de la Unidad de Crédito Público. Él es maestro de la Universidad de Stanford, hizo su licenciatura en la Universidad de las Américas. Te dejo la palabra. Creo que la magnitud de la crisis que vimos ha sido tan grande y sus consecuencias se han seguido manifestando incluso ahora, que son muchas las lecciones que quedan realmente. A mí me gustaría concentrar mis comentarios en 5 aspectos fundamentales, muy específicos para el cómo México y desde obviamente la perspectiva gubernamental, cómo vivimos y transitamos a lo largo de la crisis. Lo primero que me gustaría resaltar es que el fortalecimiento que en la parte financiera se vino construyendo en México en los últimos 10 o 15 años después de la crisis de 95, realmente sirvió para que esta crisis no se manifestara como una crisis generalizada financiera en nuestro país, como lo vimos o lo hemos visto en otros episodios. Con choques externos de mucho menor magnitud, México sufrió en otros episodios de manera
muy intensa, y afortunadamente ese no fue el caso en la actualidad. Obviamente sí hubo una contracción muy importante en la actividad económica, pero desde una perspectiva financiera México salió relativamente bien librado. Hay varios aspectos, digamos, que vale la pena destacar en este punto. El primero, y no porque sea mi responsabilidad ese tema, pero la fortaleza que se ha ido construyendo en la estructura de la deuda pública a lo largo de los últimos 10 años, permitió que este elemento histórico de vulnerabilidad del país, vulnerabilidad macroeconómico, de finanzas públicas, realmente en el entorno de crisis fuera un elemento de fortaleza, fuera un elemento de flexibilidad, en donde se pudieron acomodar la oferta de títulos al cambio relativo en la demanda por instrumentos, en la aversión al riesgo que se manifestó en México como una disminución en el apetito por títulos de largo plazo y digamos una mucho mayor demanda en los instrumentos de corto plazo. Afortunadamente se fue construyendo un espacio de maniobra a lo largo de los años que en los momentos más intensos de la crisis en México se pudo ajustar, como decía, la oferta de títulos, y desde la perspectiva de deuda pública nunca hubo una preocupación urgente o inminente de la capacidad de pago del gobierno federal. Creo que eso es un tema bastante destacable. El sistema bancario, o el hecho de tener un sistema bancario sólido que en esta ocasión no operara como un amplificador de este choque externo tan grande que recibimos como sucedió nuevamente en episodios anteriores, también es un elemento, digamos, que hay que circunscribir en esta perspectiva de fortalecimiento financiero. Y tercer elemento dentro de este primer tema, la disponibilidad de ahorro financiero en nuestra economía. Creo que ha cambiado de manera drástica el panorama financiero de México. El hecho de tener inversionistas institucionales que manejan recursos de largo plazo, recursos crecientes. Las Afores manejan ya más de 10 puntos del PIB, pero junto con las aseguradoras, el crecimiento que ha habido en sociedades de inversión, son más de 20 puntos del PIB que están disponibles para el sector público y privado para financiar la inversión que requiere este país. Esta base estable de recursos que México no había tenido en su historia económica reciente, realmente le dieron una base muy sólida sobre la cual, digamos, permitió nuevamente el ir fortaleciendo la estructura financiera de nuestro país. El segundo tema que me gustaría destacar es, como lección de la crisis, es, digamos, los problemas que se observaron en el uso excesivo de derivados tóxicos por parte de algunas compañías mexicanas. Realmente, pues si uno piensa, lo teníamos enfrente de nosotros, las autoridades, y nadie nos dimos cuenta de que se vino construyendo estas posiciones especulativas en exceso que derivaron en pues todo lo que vimos en el mercado de tipo de cambio. Presumíamos incluso de que el peso era una de las monedas más estables antes de la crisis, pues sin duda era la más estable si todos los actores estaban vendiendo volatilidad en el mercado y acumulando unas posiciones que provocaron los ajustes violentos que vimos hacia finales de 2008. Obviamente hay un tema ahí que, como comentaba Guillermo, de supervisión, de información oportuna para poder tomar decisiones desde una parte regulatoria. Ya se han tomado algunas medidas para fortalecer esos mecanismos de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y sin duda, digamos, yo diría que fue uno de los episodios más dramáticos de la crisis cuando se desencadenó todo esta cobertura de posiciones que llevaron al tipo de cambio por arriba de 15, y realmente las autoridades no estábamos preparados y nos tomó por sorpresa. Es una lección muy importante de la crisis. Otra lección que está vinculada es el tema de la posición de reservas del gobierno federal. Paco, cuando era secretario de Hacienda, insistía mucho en la necesidad o hasta dónde el seguir acumulando reservas. Yo creo que hubo mucha discusión antes de la crisis por parte del gobierno y el Banco de México
sobre, digamos, el ya no seguir acumulando, sobre el hecho de que ya habíamos sobrepasado el nivel adecuado de reservas, y dado el escenario o el tipo de choque que observamos, pues resultó que los niveles que se habían construido a lo largo de los años resultaron insuficientes para atenuar digamos, la percepción negativa que había en torno a la solvencia externa del gobierno mexicano. Fue hasta que digamos, se estructuró la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional que se pudieron atenuar todas estas preocupaciones, y una lección nuevamente es que pues realmente esa posición que creíamos que era más que suficiente no lo fue. Es un tema tal vez un poco desafortunado desde la perspectiva de los equilibrios globales en la parte financiera, porque esa percepción había en torno a México por la acumulación tan acelerada que venían observando otros países en sus reservas internacionales, y se ha convertido esto en una competencia de a ver quién acumula más, y una, digamos, percepción negativa para los que se vienen rezagando. Esto está, digamos, en el corazón de lo que ahora la prensa reporta mucho de la guerra de monedas, controles de capital, política monetaria expansiva en los países desarrollados, como elementos para incidir sobre la dinámica de los tipos de cambio y con eso poder ganar un poco de competencia en el margen. Ni hablar, estamos en esa realidad, y nuevamente pues una de las reflexiones con las que nos quedamos fue que teníamos un colchón que resultó insuficiente. Cuarta lección de la crisis es que la responsabilidad fiscal paga. México se movió muy temprano en la crisis el año pasado en el esfuerzo de consolidación fiscal. Se tuvo que tomar una medicina difícil, complicada, subir impuestos, recortar el gasto, en fin, una serie de medidas que hoy afortunadamente le han permitido a México el presentarse hacia los mercados financieros desde una perspectiva de fortaleza relativa, sobre todo comparado con algunos países europeos que están también teniendo que tomar medidas parecidas, pero ya en un entorno en donde los mercados financieros les han complicado su margen de acción. México ha generado este entorno de relativa estabilidad al anclar las expectativas de mediano plazo sobre la solvencia de las finanzas públicas, y con eso garantizar un entorno de estabilidad que ha permitido a su vez el aprovechar la dinámica positiva de la demanda externa alrededor de la recuperación y mostrar cifras de crecimiento económico en este año y el siguiente que se ven relativamente bien comparado con otros países. Ustedes vieron recientemente la emisión que se hizo del bono a 100 años, no podía dejar Paco de mencionarlo, con tu permiso, pero eso se puede hacer en buena medida porque se hicieron los ajustes temprano en la crisis, y eso es lo que ha abierto una serie de posibilidades para el gobierno federal. Último tema, quinto y último tema, es que el reto, como lo comentaba Paco hace algún momento, sigue siendo el cómo detonar un crecimiento potencial más vigoroso de la economía mexicana. Hay ahí, digamos, una agenda de reformas estructurales importante, hay una serie de elementos hacia destrabar cuestiones de competencia en distintos sectores. Creo que es un tema que afortunadamente se ha ido convirtiendo en consenso. Falta encontrar la fórmula para tener los acuerdos que se requieren para desatorar eso, pero creo que hoy más que nunca ha habido un consenso alrededor de que la concentración de intereses en la economía mexicana es lo que no permite explotar todo su potencial de crecimiento. Vean el caso de Brasil, por poner un ejemplo. El crecimiento económico realmente resuelve muchas cosas. Si uno viera la realidad fiscal de Brasil, incluso Paco, que lo ha visto todo en materia fiscal, yo creo que si va a echarle un ojo de detalle a las cuentas fiscales se iría de espaldas,
pero mientras crezcas a 7, 8% y tus ingresos fiscales al 9, 10%, realmente te permiten acomodar distintas presiones de gasto o distintas políticas, digamos, de descontrol de gasto, como lo están viendo los brasileños, sin que se genere una preocupación de fondo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por eso y por otra razón es muy importante detonar un mayor crecimiento en México para atender pues todas las necesidades en materia de empleo y de generación de riqueza que tiene nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. A continuación, Gabriel Casillas nos va a dar su punto de vista sobre estos temas. Gabriel, bueno, estuvo trabajando mucho en Banxico, hoy en día es economista en jefe en JP Morgan, nos ha dado clases en el ITAM y en muchas otras universidades. Gabriel, te dejo la palabra. Yo también, al igual que Gerardo, tengo cinco lecciones que creo que resumen en buena medida lo que se ha aprendido hasta el momento de la última crisis que hemos vivido. Dentro de estas 5, algunas convergen con lo que algunos de los ponentes ya han comentado. Pero número 1, disciplina fiscal. Gerardo bien lo decía, sí paga la disciplina fiscal. Solo basta con ver Grecia, lo que le ha pasado a Portugal, Irlanda. Esos problemas fiscales atraen otro tipo de problemas y generan crisis de muchos años. México los vivió en los 80s y en otras épocas de la historia. México ha hecho esas correcciones y aún más el año pasado, una vez más, volvió a hacer una corrección a esto. Esto paga. Y de los triunfos de cómo vemos que la disciplina fiscal paga, ya también Gerardo mencionaba, poder haber emitido un bono a 100 años. ¿Quién podría imaginar un bono a 30 años en el año 2000? ¿Quién podría imaginar en México un bono a 5 años en el año 2000? O sea, realmente se ha hecho mucho en términos de deuda pública, mucho en términos fiscales, falta mucho por hacer, pero se ha hecho bastante. Número 2, tipo de cambio flexible. Una vez más, basta con ver países como Grecia, como Irlanda. A lo mejor para mejorar su situación, podrían llevar a cabo ya sea una depreciación llevada por el mercado de su moneda con respecto a otras, o podrían haber devaluado. Sin embargo, al estar pegados con el euro, ellos ya no tienen política cambiaria. La política cambiaria ha demostrado, al tener un régimen de política de tipo de cambio flexible, que ayuda a salir de las crisis de manera mucho más rápida porque provoca ajustes en precios relativos de manera mucho más rápida. Obviamente, como bien lo mencionaba Guillermo, es muy difícil la fórmula que está utilizando hoy en día China, y en ese sentido pues es muy complicado poder sostener todo el tiempo un régimen de tipo de cambio flexible cuando las reglas del juego no son parejas a nivel global. Sin embargo, aún así, si Grecia hubiera tenido, por ejemplo, un tipo de cambio flexible, en este sentido le hubiera ayudado a salir adelante. Número 3, procurar un sistema financiero sano. También aquí en este sentido Guillermo comentó de manera muy completa, siendo experto, sobre este punto, ¿no? Que se ha hecho de manera muy buena, por eso no tuvimos una crisis bancaria en México en estos últimos años. Número 4, componer el canal de crédito al consumo, canal de crédito a las hipotecas. Como ustedes saben, el crédito en México, crédito del sector bancario como porcentaje del PIB, es alrededor del 15%. Depende de la definición, se puede ir hasta 20% si tomamos en cuenta bancos de desarrollo, pero para no entrar en tecnicismos, la penetración de crédito en México es baja. En Brasil es más del 45%, en Chile es más del 65%, y es en ese sentido el acceso a la parte bancaria y que se den créditos de manera responsable es muy importante y ha sido un detonador de crédito en otros países, y creo, en mi opinión personal, que ese debe ser un detonador en México también. El crédito sigue siendo muy pequeño comparado con la economía que lo necesita. Es muy importante. Una reforma que quería comentar que hizo Brasil, que ellos le llaman reforma minúscula, pero fue importante, es una reforma a nivel judicial, en la cual le es más fácil a los que prestan dinero quitar ciertos bienes cuando la persona no paga. Llámese casa, llámese coche. A nadie le gusta que le quiten o quitarle a alguien un bien. Sin embargo, si no pagan, se tiene que hacer algo al respecto. Y esta es una de las cosas que en México falta por hacer, como también un arma para detonar el crédito. Y por último, número 5,
también se ha mencionado en algunas ocasiones, promover la demanda interna. No solo con el crédito, como decía en el punto 4, sino también por medio de estas reformas estructurales. Si hacemos un análisis de lo que ha hecho el país, de las últimas reformas que ha hecho México, en el cual podemos pensar en un México antes y después de esa reforma, verdaderamente, nos tenemos que remontar al Tratado de Libre Comercio, a la creación de las AFORES. Y no quiero menospreciar la reforma fiscal que se hizo el año pasado, la reforma energética. Sin embargo, desgraciadamente, a pesar de que fueron enviadas muy completas y tocando los temas más importantes que necesitaba el país, estas reformas al final del día, al pasar por el Congreso fue como un filtro. Le quitó muchas de las cosas buenas que necesitaba el país y salió una reforma que fue buena, no fue mala, pero fue muy pequeña, se quedó corta. Necesitamos hacer que esta reforma, México está sobrediagnosticado, todos lo vimos, todos lo vemos todos los días, todos sabemos qué reforma necesita el país. Necesitamos un mercado laboral mucho más flexible, necesitamos más competencia, necesitamos más transparencia, necesitamos un sector energético tanto en producción de crudo, como bien lo decía Paco, como también en generación eléctrica, mucho más competitivo. Sabemos qué necesitamos, ¿qué más necesitamos? Pues ya lo sabemos. Entonces, ese sobrediagnóstico que ya tenemos, nos quiere decir que somos muy buenos para diagnosticar, pero malos para ejecutar. ¿Qué falta? Insisto, volvemos a recordar las reformas que se han hecho, todo el tema de la deuda, que en México ya tenemos una curva de 30 años, que tenemos un bono de 100 años, todo eso ha sido posible gracias al Ejecutivo. El Congreso ha participado poco. Participó en la creación del sistema de ahorro para el retiro, eso fue muy importante. Se ha participado en términos de aprobar leyes que permitan la disciplina fiscal, como la ley de responsabilidad hacendaria. Sin embargo, ¿qué pasa? Es un cuello de botella. Entonces necesitamos ¿qué? Una reforma política. Si no están pasando reformas, si sabemos qué hay que hacer y no se hace, necesitamos una reforma que realinee los incentivos de nuestros legisladores ¿hacia qué? Hacia las personas que votaron por ellos, no hacia nada más a los líderes de partido. Necesitamos una reforma para que se aprueben estas reformas y pueda llevarse a cabo y detonarse este crecimiento del país que México necesita. Yo creo que esa es la principal. Si ya tenemos el diagnóstico, poderla llevar a cabo y con esto... A continuación, Rafael MacGregor, que es director corporativo de Grupo Val, nos dará su punto de vista. Él es licenciado del ITAM, tiene estudios de posgrado en Stanford y recientemente fue el ganador del premio Carrera del Universo del ITAM. Rafael. Y es básicamente platicar de las lecciones aprendidas de lo que los mexicanos hemos sido incapaces de hacer por México. Que da un poco de lástima que eso sea, pero es el hecho, es lo que no hemos hecho los mexicanos por nuestro país. Yo creo que lo han dicho con mucha claridad y en este punto lo voy a decir al revés porque me parece más importante. Me parece que nosotros como mexicanos tenemos que ser y cuestionar permanentemente el país, la transparencia del país. Todos estamos claros de que hay una falta de la correcta aplicación del Estado de Derecho en el país, que en el aspecto comercial hay rezagos muy importantes de competitividad, las políticas laborales y sindicales están muy rezagadas, los sindicatos funcionan para tener el control, pero no en bien de los trabajadores, y hay N cosas fundamentales que pueden hacer que México sea más, y no es porque los mexicanos no queremos que sea, o no nos hemos puesto de acuerdo. De las cosas que sí podemos hacer mientras los políticos se ponen de acuerdo en cuándo van a permitir que el país crezca su potencial, debemos de buscar y exigir la transparencia. La transparencia en el esquema de riesgos, en el esquema de la asignación de recursos es fundamental y tenemos que exigirla para las empresas públicas. ¿Qué más pública que una empresa pública? Ustedes saben la información que tiene que dar una empresa pública que se encuentra listada en los mercados. Pues ojalá las empresas públicas dieran la misma información que tienen que dar las empresas públicas, porque son propiedad de todos los mexicanos. Y creo que es nuestra función y nuestra labor empujar a que eso suceda. Y la rendición de cuentas en el gasto de los municipios, de los estados. Nosotros tenemos la responsabilidad en la parte que nosotros manejamos, en mi caso, que es inversiones muy importantes para AFORES, para aseguradoras, de entender cómo se manejan los flujos.
para que uno pueda hacer una asignación de una inversión tiene que entender realmente cómo van a venir las fuentes de repago y los flujos de repago. Y si la información no es clara, es realmente complicado darle una asignación de probabilidad a cuándo ese flujo va a ser repagado. Y si uno no puede asignarle con una probabilidad la fuente de repago a un flujo, es muy difícil ponerle precio. O uno tiene que confiar en que va a estar resguardado finalmente porque alguien lo va a rescatar, lo cual es un error de principio, ¿no? Entonces, también yo quisiera aportar la idea de que el Estado tiene que trabajar mucho en el concepto de tener un back office, y déjenme explicarles, yo vengo del mundo empresarial, pero cuando uno se sienta en una empresa y no tiene información confiable, decidir es complejísimo. Entonces, cuando la información es de buena calidad, créanme que las decisiones se toman solas. Si la información relevante se sube a una mesa, las decisiones son muy rápidas y se toman solas. Pero hay que ver la calidad de la información. Antes de hacer econometría al 5º nivel, hay que ver de dónde viene el dato. Y si el dato está bien levantado, porque si uno se pone a hacer estadísticas sin entender el origen del dato, y si fue bien levantado ese dato, puede concluir cosas erróneas y errores muy graves. Por lo que se refiere a las lecciones aprendidas de la crisis anterior, pues muy rápido, había muy bajas tasas de interés, presión de los bancos por generar utilidades, apalancamiento excesivo, crecimiento importante en el mercado hipotecario y Estados Unidos gozando de un financiamiento de China a todo dar. Digo, China financió a Estados Unidos y ahora están medio enojados, pero la lana se la dieron los chinos. Ahora, al día de hoy, yo les diría que de las lecciones es el descuido en el manejo de los riesgos, derivado de la ambición. ¿Qué llevó a los bancos en Estados Unidos a caer en esto? Que también le puede pasar al sector público. Es una ambición por generar resultados o una ambición por generar buenos números. Cuando los resultados cayeron, hay un artículo en el Economist de un encargado de riesgos de un banco que no relevó su nombre, donde explica perfectamente cuántas veces le dijo al board que la posición de riesgos era inmanejable, que eso iba a volar, y lo cita, y cita todo con punto y coma. Y la verdad es que el ser humano por naturaleza es ambicioso, y lo que tenemos que buscar es un equilibrio, porque siempre el ser humano prefiere más que menos, y se le olvida la parte del menos, que para obtener más hay una cola negativa, y esa es la del menos. Y uno no puede tomar decisiones sin ver la cola negativa, porque puede poner un riesgo muy grave a las empresas o a los países. Entonces, una de las contribuciones que yo creo que se tienen que hacer es no solo ver valores esperados, sino la varianza y la cola negativa de la varianza, y ver los países y los flujos de los países y de las empresas, cuánto aguantan. ¿Qué es lo relevante a medir? O sea, ¿se está midiendo lo relevante en cuestión de riesgos de un país o de una empresa? A mí me parece que lo relevante es las medidas que está tomando una empresa, qué impacto a su capital van a tener y qué valor en riesgo le están sumando, pero le pueden llegar a quitar. Y si quizá uno le hiciera de explícito lo que le pueden llegar a quitar, uno diría, yo ahí no juego. Por ejemplo, hay empresas hoy en día en México que tienen una probabilidad de que su capital tenga un valor negativo del orden del 10%. Pongan el precio a un bono, la sobretasa, cuando el capital puede ser negativo en un 10%, eso quiere decir que quien lo va a pagar es la deuda. Si no hacemos la tarea de fondo, podemos cometer errores muy grandes. Entonces, mi único comentario es, hay que medir los riesgos, hay que ver las colas negativas, y viendo el escenario y subiendo la información correcta, decidamos. Si no hacemos eso y confiamos que un tercero, una calificadora lo hizo por nosotros, muy probablemente acabemos metidos otra vez en estos problemas. Ese es el punto. Para finalizar esta primera ronda, tenemos a Federico Rublí, quien es director de Relaciones Externas del Banco de México. Ha trabajado en distintos puestos dentro del Banco de México, en el SEMLA, Fondo Monetario Internacional. Fue miembro fundador del Grupo Huatusco, que es grupo de economistas que Javier Beristain tenía un gran aprecio por ese grupo. Pues por haber captado con tanta sensibilidad el espíritu de Javier Beristain para organizar pues estos foros alrededor de la pregunta clave, ¿no?, en México que queremos.
Bien, pues yo quisiera referirme en mis comentarios a la parte internacional de toda esta crisis y espero poder servir de complemento a lo que ya de manera muy atinada y con mucha claridad han expresado cada uno de los integrantes de este panel que me han precedido en el uso de la palabra. Cuando yo vi el título de este panel, ¿verdad?, Lecciones aprendidas de la crisis, lo primero que me vino a la mente fue algo muy sencillo. Y yo dije, la lección más importante de una crisis es entenderla para evitar que se repita en el futuro. Entonces, en ese sentido, yo creo que los antecedentes y la gestación de la crisis financiera en Estados Unidos nos ofrece pues importantes lecciones, y sin querer ser exhaustivo ni mucho menos, déjenme enumerar algunas de estas antecedentes y gestiones de la crisis que me vienen a la mente, porque yo creo que cada uno de estos elementos encierra en sí mismo una lección importante y, como mencionó Guillermo, pues también pueden ser trasladados a la experiencia de México, ¿no? Entonces, simplemente como se me ocurrieron, se me vinieron a la cabeza, ¿no? Uno de los primeros antecedentes que son importantes, bueno, son los estándares laxos en instituciones para otorgar créditos a corporaciones e individuos. O sea, lo que había es que había este famoso corporate governance muy débil, ¿no? Otro es la proliferación de valores e instrumentos financieros cuyas características de crédito fueron muy opacas para los inversionistas. Otro, el crecimiento de lo que se llegó a conocer como el sistema financiero sombra, el que está integrado por bancos de inversión, por hedge funds y una serie de intermediarios financieros no regulados. Obviamente la burbuja de precios de la vivienda, alentada, entre otras cuestiones, por la muy laxa política monetaria del FED en el periodo 2000 a 2006. La facilidad que otorgó el modelo originador de hipotecas subprime, motivado precisamente por una regulación ineficiente y deficiente. Luego, las consecuencias de la reversión de la política monetaria por parte del FED, que lo que hizo fue finalmente tronar la burbuja de precio de los activos, ¿no? Y finalmente, yo creo que los inversionistas delegaron en exceso en las agencias calificadoras la obtención de buenos juicios de inversión en vez de efectuar sus propios análisis. Ahora, otra lección teórica y práctica que se deriva de todo esto, yo creo que es la dificultad de identificar oportunamente las burbujas de precios de los activos. Greenspan lo decía, él decía, dice, una burbuja yo la puedo identificar cuando tomo la escoba y empiezo a barrer los pedazos después de que estalló. Ahí es cuando yo sé que hubo una burbuja, ¿no? Bueno, yo creo que eso es indicativo de lo complicado que es precisamente identificar como oportunidad que se está gestando una burbuja. Yo creo que en ese sentido, tanto los investigadores como también los diseñadores de políticas económicas, macroeconómicas, pues deben prestarle más atención a la formación y propagación de estas burbujas, ¿no? Ahora, otro aspecto que creo que es importante, también ya lo mencionaron aquí varios de las personas que me precedieron, es que la crisis motivó una concientización muy fuerte de la interacción e interdependencia que hay entre la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera. Yo creo que hoy día, mucho más que en el pasado, los bancos centrales sobre todo, se abocan a estudiar, a diagnosticar, a vigilar y a proponer medidas para preservar la estabilidad financiera y evitar así crisis de propagación sistémica en los sistemas financieros. Y bueno, un subproducto de esto es el énfasis en los instrumentos macroprudenciales y la convergencia de estándares prudenciales de Basilea, como también ya se comentó, ¿no? Y bueno, todo esto sí hay que destacar el papel sumamente importante que ha desempeñado el G20 como un interlocutor muy importante para pues, discutir estos temas y lograr llegar a soluciones viables, ¿no? Yo creo que hoy más que en el pasado se tiene plena conciencia de esa secuencia de estabilidad macroeconómica, estabilidad financiera, desarrollo financiero, crecimiento económico y bienestar. Y bueno, yo creo que en el Banco de México tampoco somos de excepción. Yo creo que con una reciente reestructuración que se ha hecho dentro del banco, se le ha dado ahora una mucha mayor importancia a toda esta cuestión de la estabilidad financiera. Ya hay un área específica que se llama estabilidad financiera, precisamente para darle más preeminencia a este tema, ¿no? Y déjenme finalizar con algo que pues, está obviamente vinculado con mi ámbito cotidiano, que es la banca central. Y yo creo que en el ámbito de la banca central pues, hay desde luego lecciones importantes que nos ha dejado esta crisis. Yo creo que todas estas lecciones son un buen ejemplo de cómo eventos van motivando transformaciones en las acciones de un banco central y que éste debe adaptarse con agilidad y con dinamismo a todas esas circunstancias nuevas que se le van presentando. Así, pues sabemos que el FED tomó decisiones sin precedentes. Todo ello con la mira de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero,
y evitar un riesgo sistémico y ejercer con eficacia, algo muy importante, su función de prestamista de última instancia. Podemos decir que el FED adoptó un enfoque heterodoxo de intervenciones discrecionales que hoy día aún están bajo discusión. Yo creo que actuó bien, yo creo que no tenía opción de tomar todas estas medidas heterodoxas que han tenido que hacer el FED y que han implicado una expansión temporal, y debo subrayar temporal, de su misión. Y menciono solamente algunos de los más importantes. Bueno, los grandes rescates a instituciones financieras, la adquisición masiva de activos financieros problemáticos, los famosos activos tóxicos, la inyección de liquidez sin precedente mediante la llamada política de relajamiento cuantitativo. O sea, cuando en la banca central íbamos a hablar hace unos años que un instrumento de política monetaria es el relajamiento cuantitativo, bueno, pues esto nos da idea de precisamente esa capacidad de adaptación y de dinamismo que tienen que mostrar los bancos centrales bajo estas condiciones, ¿no? Y bueno, obviamente este relajamiento cuantitativo lo que ha hecho es que ha abultado de una manera extraordinaria el balance de la Reserva Federal mediante pues estas grandes compras de bonos del Tesoro y otros valores. Las intervenciones para cubrir la brecha crediticia que dejaron los mercados de capitales deshechos, fue también un papel importante que jugó el FED, y las operaciones de financiamiento sin precedente junto con el Tesoro a compañías comerciales de bienes raíces, empresas automotrices y a otros negocios, ¿no? Y déjame terminar por señalar que desde luego pues el reto formidable que pues, todos los días está presente en todos los analistas a nivel mundial, ¿verdad? El gran reto que tiene el FED ante sí es el de aplicar con oportunidad lo que se ha llamado las estrategias de salida. O sea, cómo salir de todo este estímulo monetario tan masivo sin generar presiones inflacionarias. Y yo creo que esto pues, es un malabarismo que va a tener que jugar el FED. Es un malabarismo complicado porque pues, el riesgo es terminar en un mundo peor de lo que estaba antes, porque lo que puede pasar es que se puede abortar la recuperación económica de una manera muy contundente, aunado con una reanimación de las presiones inflacionarias. Gracias. Creo que sí hay un punto de coincidencia entre todos, es que bueno, México salió librado por la parte financiera, una buena política fiscal, política pública. A mí me gustaría, tienes otra pequeña intervención, ¿cómo hacer estas reformas? ¿Cómo lograr estas reformas? Ya nos hablaban de las dificultades políticas, pero ¿cómo lograr estas reformas que tanto necesita México? Pues la verdad no sé. Toda vez que es un problema de acuerdo político entre partidos y que estamos tan cerca de una campaña presidencial, no me puedo imaginar a estas alturas del gobierno, digamos, cuando estamos tan cerca del término de este mandato presidencial, cómo lograr que los distintos actores en el Congreso se puedan poner de acuerdo. O sea, al principio era difícil, que son generalmente esos momentos las ventanas de oportunidad para un gobierno, pues en este momento lo veo muchísimo más complicado. Pero eso no quiere decir que no valga la pena hacer llamados y decir, fíjense dónde estamos, fíjense ¿quién le decía a Alicia en el País de las Maravillas que tenía que correr más rápido para quedarse en el mismo lugar? ¿Era la reina o era el gato? Ya ni me acuerdo. Pero tenemos que correr más rápido para quedarnos en el mismo lugar y estamos no corriendo, sino caminando, y la banda sin fin nos está llevando hacia atrás, nos estamos quedando atrás. América Latina es un continente que se ha rezagado en comparación con el resto del mundo, con muy raras excepciones. Ahora se despiertan Perú, Colombia, Brasil, Chile, pero el continente en promedio sigue muy atrasado y nosotros pues ahí nos vamos quedando en la cola. Tenemos grandes logros, tenemos un gran país, tenemos una gente formidable y no le estamos dando las oportunidades de dejar rienda suelta a su iniciativa, a su creatividad, porque nos falta competencia, por falta de competencia nos falta competitividad. Ahora, las reformas, como bien se dijo,
pues las conocemos, ya sabemos qué tenemos que hacer, cómo lograr que nuestros legisladores y el Ejecutivo se pongan de acuerdo, pero básicamente una respuesta del Legislativo para sacar adelante estos cambios sin esos atavismos ideológicos que nos tienen detenidos, que nos tienen frenados, porque no son más que atavismos. Cuando los indígenas mexicanos contaban con la rueda, porque tenían juguetes que tenían rueditas, los niños tenían carretitas, así se han encontrado en los restos arqueológicos, juguetes que sin embargo no trascendieron para poder tener tracción y tener una forma de transporte menos cara que andar cargando al lomo de persona la mercancía. Aunque no había caballos, había manera de, digamos, ser un poco más eficientes. No lo hicieron, ¿por qué? Bueno, hay quienes dicen que la razón es que el círculo les recordaba al sol, y el sol era un dios, y hubiera sido un sacrilegio usar el círculo de esa manera. Bueno, pues ahí tienen un atavismo. Y así estamos nosotros, tenemos unos atavismos ideológicos formidables y también rencillas ideológicas o partidistas que son inexpugnables y que no nos permiten ponernos de acuerdo. ¿Qué papel debe jugar en México o qué tiene que hacer México para salir ganando de esta crisis financiera, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esta crisis que nos llegó de externa nos pueda colocar en una situación mejor a la hora de salir? Yo lo que comenté hacia el final de mi exposición, creo que mantener la prudencia fiscal para tener esos márgenes de maniobra que Gerardo ejemplificó muy bien cuando la situación financiera internacional pueda volverse a complicar, el mantener la estabilidad del sistema financiero, reforzando la regulación y más que la regulación, la supervisión sobre el sistema, fijándonos muy bien en la parte de incentivos dentro del sistema y en lo que Federico nos comentó sobre todo el tema macroprudencial. Y por último, el tema de incrementar la productividad en el país. Y déjenme sobre este último punto hacer dos reflexiones. La primera derivada de una cosa que dijo Gabriel, que es que desde su punto de vista hace falta hacer que se destape el financiamiento para promover un mayor crecimiento del país. Concuerdo plenamente, pero quisiera hacerle la siguiente reflexión. A pesar de la disciplina fiscal que se ha mantenido en el país, tenemos la siguiente situación. En el año 2000, el ahorro financiero total en el país, es decir, todo lo que teníamos ahorrado, hogares, empresas e inclusive el sector externo en el sector financiero en el país, en depósitos bancarios, en ahorro en sociedades de inversión, en afores, en aseguradoras, etcétera, equivalía a 50 puntos del PIB. Al cierre del 2010, eso equivale más o menos al 75% del PIB. Ha habido un crecimiento continuo del ahorro financiero en el país. Independientemente de lo que pasó con el crecimiento económico, se ha sostenido año con año el incremento en el ahorro financiero. Ahorro que está siendo intermediario por los diversos intermediarios de nuestro país. En el 2000, de todo ese ahorro financiero, el 60% estaba prestado al sector público y el 40% estaba prestado al sector privado. 10 años después, 25 puntos del PIB de incremento en el ahorro financiero, volvemos a ver la división y el financiamiento de todo ese ahorro se dedica el 60% a financiar al sector público y el 40% a financiar al sector privado. Seguimos teniendo una economía demasiado estatizada y eso lo refleja hacia dónde se está yendo el financiamiento. Si no somos capaces de
hacer que un mayor porcentaje de ese flujo se dedique al sector financiero, al sector privado productivo, difícilmente vamos a crecer más. Y por otro lado tenemos un reto muy importante dentro del sistema financiero de realmente poder intermediar bien esos recursos. Porque si de la noche a la mañana al sector financiero de este país se le dice, en lugar de darle el 60% de tus recursos marginales al gobierno y el 40% al sector, en lugar de darle el 60% al sector público y el 40% al sector privado, ahora sí el año que entre le das el 100% al sector privado, no estoy seguro de que se podría hacer un buen trabajo de intermediación dedicándole esos flujos a proyectos realmente productivos. Entonces, creo que tenemos un doble reto ahí, tener la disciplina para poder dar un mayor flujo de financiamiento al sector privado y segundo, trabajar sobre nuestro sistema financiero para que sea realmente capaz de intermediar bien esos recursos. ¿Qué falta de hacer para tener una mayor fortaleza? Y después, si esta fortaleza será suficiente para detonar el crecimiento o si necesitamos hacer algunas otras políticas. Si uno analiza la evolución reciente de la economía mexicana, sin duda hemos podido avanzar muy rápido en la recuperación, pero sobre todo impulsados por el crecimiento de la demanda externa. Ha sido el sector exportador el que ha liderado el crecimiento económico en México, la normalización, digamos, de los ciclos de producción industrial en el mundo, la recomposición de inventarios y sobre todo la ganancia en competitividad que ha experimentado México vis a vis China por la depreciación del tipo de cambio y por los problemas de inflación salarial que están teniendo en China, ha cerrado la brecha que existía en los costos unitarios de mano de obra de China contra México. Hoy, según estimaciones que existen, la brecha es como de 13% nada más, es decir, México, el costo unitario de la mano de obra en México es solo 13% mayor que China, cuando era más de 200% superior a China en el 2000. Eso ha sido lo que en buena medida ha estado jalando a la economía mexicana en estos últimos meses. Se ha ganado espacio en el mercado norteamericano. Las exportaciones mexicanas hoy abarcan un porcentaje récord del mercado de importaciones en Estados Unidos y en buena medida tiene que ver con la ganancia de terreno que ha habido en contra de China. Sin duda eso va a seguir hacia los siguientes meses conforme la presión continúa para que se ofrezcan crecimientos salariales en las zonas, digamos, productivas en China de 15, 20%. De repente, por ahí han visto seguramente en las noticias, alguna autoridad local habla de crecimientos de 15, 20% en los salarios para retener la mano de obra, al tiempo que hay una presión también, como todos saben, para que China acelere el ritmo de la apreciación de su tipo de cambio nominal. Esa fórmula obviamente en el margen ayuda a México y qué bueno, ¿no? La pregunta es cómo complementar esas fuentes de crecimiento con los elementos domésticos de la demanda agregada, y es ahí donde creo que se puede hacer todavía bastante, digamos, que no tiene que ver con las reformas estructurales. La penetración del crédito bancario al sector privado en México es de lo más bajo que se puede encontrar en el mundo, ya no digamos comparado con países de ingreso per cápita similar y con calificación crediticia similar. Se puede hacer muchísimo para que la mayor disponibilidad de crédito, el mayor acceso a crédito competitivo, sobre todo para empresas pequeñas y medianas, pueda detonar mucho mayor inversión y desde luego el consumo. Ahí creo que es uno de los elementos que para los siguientes 12, 24 meses debería de ser uno de los factores que contribuyan al crecimiento económico. Aquí, en términos de las reformas políticas, yo pongo dos ejemplos. Hay legisladores, por ejemplo, del estado de Tabasco, que es rico en petróleo, como sabemos, que bien saben que si se aprueba una reforma energética, podrían llevar inversión y creación de empleos a su estado. Sin embargo, no la aprueban.
legisladores del estado de Sonora, de otros estados que son ricos en minería, también saben que si hubiera una reforma al mercado laboral, podría tener crecimiento en sus estados. Sin embargo, ¿qué pasa? Que esta reforma incluye transparencia a los sindicatos y por ciertos intereses, de alguna u otra manera, no se aprueban. ¿Qué pasa con los incentivos? En economía hablamos siempre de incentivos, que es una parte fundamental para que funcionen todos los mercados. Los incentivos, desde mi punto de vista, no están bien alineados. Muchos legisladores, muchos son muy inteligentes, saben perfectamente qué hay que hacer, son buenos políticos, por algo han llegado a donde están, ¿no? Como por ahí mi abuelo decía, si tú ves a un gato en un tejado, nadie lo puso ahí, él se subió, o no cayó en paracaídas, ¿no? Entonces están ahí, saben qué hacer. Sin embargo, inclusive por más buenas intenciones que tengan, no van a aprobar estas reformas porque los incentivos no son claros. Una forma de alinearlos, como dice la reforma política que presentó el presidente Calderón, tal vez sea mediante la reelección, que realmente a la hora de que los votantes voten por él y él pueda reelegirse, puedan voltear a los que votaron por ellos y con ello realinear esos incentivos a las reformas que el país necesita y no nada más a los líderes de partido que tal vez tengan otros intereses diferentes a los que votaron por estos legisladores. Por eso hago tanto hincapié en que si sabemos qué hay que hacer y no se hace, ¿qué está pasando en medio? Y eso es el problema que hay que resolver. Por eso le pongo tanto énfasis a la reforma política, a pesar de que pensemos que el contenido económico no es tan grande per se, ¿no? Y número dos, una de las reformas que también sabemos que necesitan y que no ha sido un tema que a lo mejor no ha sido tocado, son reformas a los aspectos de seguridad. Y estas reformas incluyen, como ejemplo, el mando único por Estado. Realmente una de las cosas que el economista Robert Barro, que da clase en la universidad donde estudió Guillermo, es precisamente, escribe, además de muy buenos papers, escribe una serie de libros, o un libro cada cierto tiempo. Son bastante interesantes. Pero uno de los últimos que escribió comenta que el crecimiento económico, así como antes hablaba mucho de la tasa de ahorro de ser alta, en otros hablaba de la democracia, en uno de los últimos pone mucho énfasis en el Estado de Derecho, como motor del crecimiento. Entonces, que se respeten las instituciones, que se respete una policía, que haya un control de los uniformes, que no cualquier persona pueda llegar uniformada y decirte soy de la policía tal o del ejército. Todas esas cosas, que no haya más de 1.500 fuerzas policíacas en México, que nada más lo único que hacen es que incremente la corrupción y que no haya cooperación entre las fuerzas policíacas. Es muy importante esta reforma de seguridad. Ya las tiene la Cámara de Diputados. Solo falta discutirlas, aprobarlas, para que realmente se pueda ganar esta guerra o este problema que hoy en día enfrenta México en contra del narcotráfico, que desde mi punto de vista va ganando en México. Y no estoy aquí para echarle porras al gobierno, pero se requiere mucho para enfrentarlo. Y yo no he visto ninguna de las batallas que pierda el ejército y gane el narcotraficante. Creo que se va ganando la guerra. Hace falta estas reformas para poder llegar a ese punto de inflexión donde la violencia empieza a disminuir. Creo que estamos en esa zona, en esa fase donde es muy triste porque toda esta violencia relacionada está en su punto más álgido. Esa es la parte triste, pero la parte que a mí me parece interesante es que estamos cerca de alcanzar el punto de inflexión. Y para alcanzar ese punto de inflexión se necesitan estas reformas también. Y ahí quisiera que hablara. Otro de los temas que tú tocaste, que la mayoría tocó, es esta parte de la información, cómo mucho de la crisis financiera se dio por una falta de información o por una no transparencia de la información en las grandes compañías. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cómo hacerle? ¿O es el marco regulatorio lo que nos tiene que dar mayor información? ¿Cómo poder quitar el problema de la información o el riesgo que nos da una mala información sobre la economía? Yo creo que la primera pregunta es ¿cuál es la información relevante? ¿Qué es lo que quieres medir y cuál es la información relevante para lo que quieres medir? Y me parece que ahí es donde hay que entrar a trabajar. Hay información, cuando un colaborador a uno lo quiere matar, te dices, mándame esto y te manda 10 files completos. Dices, no, espérate. Yo lo que quiero resolver este dilema y cuál es la información para resolverlo. Y si uno quiere
volver loco a su jefe, le dice, ahí te va toda esta información y dijérale a comprar. No, aquí lo que tenemos que trabajar es realmente qué es lo que es relevante, ¿no? Y qué es relevante para el país y qué es relevante para las empresas. Para las empresas es el riesgo que pueda tener que el capital sea negativo. Y para el país, el riesgo de que el país se vuelva insolvente. De ahí podemos abrirlo un poco más, pero yo creo que a todos nos atañe exigir esa información. Hay un tema que les quiero dejar en la mente, que es las prestaciones. A ver, ahí les va un rollo. Todos nosotros consolidamos con México, todas nuestras empresas. O sea, si a México le va mal, seguro nos va a ir mal, porque finalmente ese déficit lo vamos a pagar nosotros. Y si llegan sus trabajadores y les dicen, oye, ¿por qué no me das una pensión del doble y me dejas retirarme a los 40 años? Pues no se la van a dar, porque la empresa quiebra. Ahora, imagínenselo al país, ¿no? Y por obtener paz social, otorgamos cosas que son impagables. Nuestra responsabilidad, eso es relevante, eso sí es relevante. Tenemos que preguntar y pedir cuentas claras por aquello que a valor presente nos puede dar un golpe muy fuerte. Yo les aseguro que en su empresa ustedes no lo pasan muy de relajo, pero sí a nivel país, oye, para mantener la paz social vamos a darles aquí a los 30 años que se jubilen, y ahí tenemos, pues, compañeros y fuerza del centro, todas las prestaciones. Ese es el tipo de información que es relevante, la que es contingente a nosotros, y ver cómo la subimos, y la otra es cómo la cuestionamos. O sea, no la podemos dejar pasar, básicamente. Digo, me pareció muy interesante lo que decías, es cómo lograr salir, bueno, para el FED, cómo salir de todas las políticas que ha venido implementando, cómo hacerlo poco a poco. México, ¿qué tiene que hacer el Banco de México? Es lo que me gustaría preguntarte a ti. ¿Cómo poder llevar esta política que quedó cambiando y cómo salir de todas estas políticas que hemos implementado para superar la crisis? Bueno, afortunadamente nosotros tenemos el dilema que tiene el FED, ¿no? Bueno, el Banco de México, desde luego, lo que nosotros hacemos es estar totalmente comprometidos con nuestro mandato constitucional, ¿no? Y digamos, hay mucha discusión de por qué ya llevamos 14 meses sin haber modificado la tasa de referencia, ¿no? Algunos dicen que debe haber subido antes, otros que debe haber bajado antes, en fin, o sea, hay toda una discusión sobre esto, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es señalar que lo que realmente motiva a la Junta de Gobierno a tomar decisiones, si sube, baja o deja la tasa igual, yo creo que son toda una serie, obviamente, de indicadores, ¿no? Pero uno de los más importantes, pues, es obviamente la expectativa de inflación. O sea, lo que realmente permite bajar tasas es si hay una consolidación de las expectativas de la inflación hacia la baja. Y lo que estamos viendo nosotros, de la manera que medimos las expectativas a través de la encuesta mensual que realizamos con los expertos del sector privado, pues lo que vemos es que si bien puede ir disminuyendo a lo largo de los meses, ¿no? Lo que estamos viendo es que a mediano plazo la expectativa de inflación todavía es demasiado elevada, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos que la expectativa a mediano plazo fuera ya mucho más sólida hacia alrededor de nuestro objetivo permanente, que es alrededor del 3%, ¿no? Y no que esté todavía más pegada para los 105 años en promedio un 4%, ¿no? O sea, yo creo que esa parte es importante, ¿no? O sea, la respuesta es obviamente difícil, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, yo creo que están todas las condiciones dadas para que, pues, de aquí en adelante México pueda realmente consolidar una estabilidad de precios duradera, ¿no? O sea, no estos vaivenes y volatilidades que luego vemos y que se cumple por un par de años y luego viene otro shock externo y otra vez estamos justificando por qué hay desviaciones. Yo creo que o sea, hay muy buenas condiciones dadas desde el punto de vista macroeconómico en general, ¿no? Y obviamente la consolidación de la disciplina fiscal es bien importante, o sea, es uno de los principales contribuyentes para esa estabilidad de precios duradera, ¿no? Pero yo creo que se están dando las condiciones para que realmente podamos consolidar a mediano plazo de una manera muy importante, pues, esa consolidación de la estabilidad de precios. Y pues tengo que terminar con el comercial de siempre, el Banco de México, ¿no? O sea, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? O sea, no es un fin en sí mismo el que estemos obcecados con que tenemos que lograr una inflación del 3%, ¿no? O sea, pero sí estamos conscientes que si podemos cumplir con ese objetivo, pues vamos a estar haciendo la mejor contribución para que haya un entorno, para que todas las decisiones económicas de los particulares, sean los comerciantes, inversionistas, consumidores, productores,
podamos tomar las mejores decisiones posibles en ese entorno estable. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los panelistas, gracias a los organizadores. Y primero que quiero aclarar, soy ex-ITAM, pasé mis exámenes de ECO, quiero mucho a Javier Beristain, pero me permito cuestionar, ¿realmente sabemos qué tenemos que hacer? O sea, si la respuesta es para un examen de ECO, yo también estoy de acuerdo en todo lo que dijeron. Sin embargo, ¿realmente la disciplina fiscal paga? ¿Realmente están tan mal Grecia, Portugal, Irlanda y España? Digo, podrían haber devaluado en otras ocasiones. Yo creo que habrá mucha gente en esos países que dice, qué bueno que no tuvieron esa oportunidad, ¿no? Entre la crisis que están teniendo y la que tuvimos nosotros en el 95, no sé cuál pudiera ser peor. Y mientras eso que hacemos, ese 1 a 100 años, esa estabilidad, las tasas que tenemos, no se traduzcan en un crecimiento económico que genere más y mejores empleos, no comparto lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? No comparto en darle tanta manga ancha a los intermediarios financieros, ¿sí? En México generan mucho más utilidades con menos capital que en otros países. No les podemos exigir que intenten darle un poquito más al sector privado. A lo mejor la regamos como país, pero a lo mejor no. Entonces, creo que hay cierta autoridad, ¿sí? Que a pesar de las trabas que tenemos y a pesar de la mala regulación, hay cosas donde podemos actuar y donde ha faltado ese ejercicio de la autoridad. Entonces, esa es mi reflexión. Es para todos. Bueno, es evidente que entre los panelistas hay un gran consenso en muchas cosas, ¿verdad? Parten de un mismo diagnóstico, ¿verdad? Pero en este país hay otros. Y nos gustaría contrastar, ¿verdad? Se dice que las trabas del desarrollo económico tienen mucho que ver con la cuestión política, con la reforma política. Y se propone una reforma política que tiene incentivos a los políticos. Y creo que no se contemplan otras visiones. Brasil, Lula gobierna con el 20% del Congreso. No necesitan una reforma con estímulos para llegar a esos consensos. Entonces, el problema no será también un problema de cultura y generacional de nuestra clase política, no solamente legal, es decir, de un régimen legal. Esa es una pregunta. Segunda pregunta, se insiste mucho en la reforma laboral. Nosotros también creemos que se tiene que hacer una reforma laboral. El problema es cuáles son los incentivos para los trabajadores, porque la reforma que se propone en muchos de sus aspectos les quita conquistas, ¿no?, que se les dieron equivocadamente o no para conservar la paz social. Entonces, ¿qué estímulo te doy si te quito esto? No hay ninguno. Cuando menos nosotros no lo vemos, y sería importante que nos dijeran, ¿no?, los panelistas, cuáles son los estímulos. Creo que eso también es muy importante. Y una tercera pregunta. Sin lugar a dudas, pues no se necesita ir a Harvard para saber que el crédito, sin crédito no hay desarrollo. Creo que eso es algo. No, el problema es que traba el crédito. Nosotros creemos que había que explorar las garantías. Es decir, ¿qué garantías
otorgan los acreditados, porque la inmovilidad de las garantías, ¿verdad?, hace muy inflexible el crédito. Un ejemplo, el crédito rural. La garantía única es el predio. No hay movilidad como en Estados Unidos o en otros países de la garantía, ¿verdad?, que puede ser después la cosecha, en fin, ¿no? O la garantía es 3-1 y resulta que en el crédito, como está diseñado en México, pues es muy claro, ¿no? Una parte de los no rentables al crédito fiscal, ¿verdad?, en zonas marginales, otra parte al crédito comercial tradicional, ¿verdad?, que son garantías 3-1, y en medio hay muchos que no caben ni en un lado ni en el otro. Entonces la pregunta es, ¿qué papel juegan las garantías para detonar el crédito al sector privado y al sector social, que también existimos, y que en algunos países, como en España, es importantísimo el papel que juegan las cooperativas de ahorro y crédito? Es así. Casi siempre tengo problemas con los micrófonos y esta vez no hay excepción. Bueno, ante todo felicitar a los panelistas por puntos muy precisos, muy destacados de la exposición. En síntesis, la fortaleza y transformación del sistema financiero que permitió sortear la crisis, la gran intervención de la FED, y que a través de la activa política monetaria, pues fue una política anticíclica muy efectiva, gracias a la integración de nuestros mercados de bienes y servicios y nuestros mercados financieros y de capital. Superamos rápidamente la crisis. Creo que es una conclusión válida del panel. Sin embargo, quisiera plantear una hipótesis. Si fuéramos al mundo político, al mundo de los políticos, y les dijéramos que todo está bien, que este país está sobrediagnosticado, que este país tiene excelentes economistas, que este país sabe lo que se debe hacer, difícilmente aceptarían esa hipótesis. Esa es mi hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un divorcio un poco alto entre el mundo de los economistas y el mundo de los políticos. Casi algunos amigos que tengo en la política, pues reclaman constantemente la incapacidad de los economistas para conducir al país y no hacerlo crecer. Entonces, recordé aquí el entusiasmo con que se tuvo el descubrimiento de los acervos petroleros a finales de los 70, principios de los 80, y el augurio que teníamos muchos equivocado de que este país iba a iniciar una etapa de crecimiento acelerado por varios años y llegar a ser una potencia media importante en pocos. Luego vino la crisis de los 80, muy difícil, una crisis en muchos sentidos de origen externo, fue la famosa crisis de la deuda, claro, aumentada, agravada por algunos errores, excesos de política económica, pero aún así se superó la crisis, se integró la economía al exterior con el Tratado de Libre Comercio y se tuvo otra vez la esperanza, más religiosa que matemática o estadística, de que el país iba a crecer, y volvimos a caer en la crisis de los 90, que causó fuertes problemas. Gracias al TLC, la economía salió bien, enfrentó luego la crisis del 2000, el país tuvo otra gran esperanza con el tránsito a la democracia, y se esperaba que a través del desarrollo democrático del país, el talento de los economistas, iba a haber una convergencia para la solución de los problemas, y hasta ahora no ocurrió. Entonces nos alcanza la crisis de 2010 en el festejo del bicentenario
en el festejo del bicentenario de la independencia, el centenario de la revolución, y es una época, pues además de simbólica históricamente, pues de urgencia de que el país, 200 años después de su independencia, 100 años después de esa revolución, se ven perspectivas interesantes, fortalezas importantes, pero una incapacidad tremenda del sistema político para converger acuerdos. Pero yo quisiera plantear la hipótesis que nuestra tarea pues no termina en los reclamos al sistema político, ni termina, Paco, con los buenos decálogos tampoco, sino tiene que ir más allá. Quizás no hemos sido capaces como profesión de convencer un poco más al sistema político pues de la bondad de nuestras propuestas, de la validez de nuestras propuestas desde el punto de vista de la perspectiva de ellos. Y esa es un poco la duda para, pues, seguimos muy satisfechos de la capacidad analítica del grupo, de las principales conclusiones, pero todavía preocupados en lograr el convencimiento de diferentes visiones que se tienen de ese país. Y aquí pues quisiera mencionar al gran ausente, que es Beristain, quien pues tuvo este empeño de formar un grupo de puntos a veces divergentes de opinión, pero con el propósito de lograr convergencias, de lograr diálogo, de lograr convencimiento. Y eso quizás es lo que nos falte hacia el sistema político, el que creo, repito, hipotetizo, pues no nos ve con muy buenos ojos, nos considera, así como nosotros los consideramos los causantes de que no se hagan las reformas estructurales, palabra que pues yo no acabo de entender, porque he tratado de entender bien lo que son estructuras, y entonces pues llegué al mundo de los físicos y demás, y las estructuras que tienen los físicos pues son diferentes, sus conceptos son muy diferentes a los que tienen los economistas. Los economistas a veces tenemos como estructuras algo más parecido a los ingenieros o a los albañiles de las torres y todo eso. Las estructuras de los físicos son mucho más complejas, son las estructuras de la materia atómica, etcétera, de cómo están constituidos y comunicados los átomos. Entonces, bueno, estos cambios, yo no me ahorro las palabras estructurales, pero estos cambios que requiere el país, pues sí requieren de un diálogo mucho más intenso, no solamente entre nosotros. Digo, creo que la varianza en el pensamiento de este grupo es relativamente baja con todo, respecto a la varianza que hay con otros grupos de pensamiento y otros grupos también políticos, ¿no? Entonces mi hipótesis sería un poco en ese sentido, ¿no? Felicidades para el grupo. No, por tiempo, si tenemos algunas preguntas, 2 o 3 preguntas breves, ya para acabar. A ver, 2 cosas rápido. Desde mi punto de vista, la crisis fue de Estados Unidos, manejó mal su mercado interno, está quebrado Estados Unidos, acaba de publicar la FED que tiene 120% de deuda de su PIB, y a 10 años sus finanzas públicas son deficitarias. Le preocupó a Europa porque Europa tiene intereses allí, pero al mundo en realidad nos debería preocupar que la moneda de referencia ya no debe ser el dólar. Y parece que nosotros no hemos aprendido esa lección. Tenemos 80 millones de dólares de reservas de dólares. O sea, es como tener billetes de mexicana. Entonces, parece que esa lección no hemos sido suficientemente independientes para decir, bueno, no necesitamos de la plumita de Dumbo que son los dólares. Y entonces, ¿cuál es lo que ustedes ven en la visión global de esa perspectiva de que la gente está diciendo, ¿sabes qué? El dólar no puede seguir siendo la moneda de referencia. Y luego la segunda pregunta es, ustedes nos hemos dado cuenta que el mercado, el error de Estados Unidos fue desconocer bien su mercado interno. ¿Y qué pasa con las proporciones del sistema financiero que hicieron que creara esta crisis? O sea, 70% de los créditos de los bancos estaban en hipotecas. Es un absurdo, porque el PAI no puede estar constituido de 70% de hipotecas. Sin embargo, nosotros no sabemos cuál debe ser el PAI. Y no lo sabemos desde los precios relativos, o sea, el salario aquí
representa, para el salario mínimo, el costo de la telefonía es 10% del salario mínimo cada mes en los trabajadores. O sea, nosotros comparamos, es que el precio del teléfono es igual que en Estados Unidos. Sí, pero compáralo con el salario mínimo. Entonces, y eso, la otra perspectiva es esta. No hemos sabido ver la demanda potencial del mercado mexicano porque tenemos estructuras mentales raras, ¿no? Por ejemplo, este otro dato que nos acaban de dar, gravísimo. O sea, se han incrementado 25 puntos porcentuales del PIB, el ahorro, y han crecido 15% los pobres. ¿Qué pasa? Que las tasas de interés reales están absurdamente favoreciendo los mismos intereses de siempre. Y eso no tiene tanto que ver, aunque creo que efectivamente hay una serie de problemas mucho más graves todavía en que no se cumpla la ley, ¿verdad? Pero, ¿qué piensan de los precios relativos y del mercado interno para resolver el problema de la demanda interna? Bueno, que sus preguntas sean breves, porque hay muchas personas que quieren hacer preguntas, entonces les rogamos que sean muy breves sus preguntas, por favor. Gracias, buenas noches. Tal vez muy breve. Bueno, mi nombre es Sergio, yo soy orgulloso alumno de IESEC y mi pregunta viene a raíz de mi experiencia en IESEC. Han tocado muchos puntos de finanzas, mucho de economía y demás tecnicismos, pero me quiero ir a la raíz de todo esto. ¿Qué opinan acerca de dos factores esenciales? Uno, la educación, la falta de educación como un factor de impacto directo a toda esta crisis. Y número dos, que es algo que me he topado mucho durante la experiencia dentro de la organización, es qué tanto afecta el conformismo y la apatía de la misma gente hacia toda la situación del país. Porque muchas veces es sí el gobierno, sí el gobierno, sí el gobierno, pero ¿cuánta gente hay en este país que realmente hace algo más de lo que se le pide que haga por su salario, ¿no? Entonces, ¿qué opinan acerca de esos factores? La apatía hacia la situación y bueno, la educación, ¿no? La falta de la educación. Bueno, yo soy estudiante del ITAM también y mis aportaciones al panel, digamos, son 3 puntos muy breves, ¿no? O sea, son aportaciones nada más. La primera aportación que quisiera dar es de que, digamos, se debe generar una mayor educación de inversión, digamos, a la gente que no tiene la oportunidad de estudiar como nosotros en instituciones como ITAM, CIDE, UNAM, ¿no? Y que la mayoría de la gente no conoce los servicios financieros que le puede ofrecer un banco, digamos. No estimulamos el mercado privado, digamos. Mucha gente sigue prefiriendo ahorrar en sus casas, en el cochinito o en el colchón, digámoslo así, y todo ese dinero que podría ser ocupado por digamos, por el mercado financiero, la iniciativa privada de los particulares, pues se está dejando de lado. Y mi segunda punto o aportación es de que yo creo que los costos, digamos, por asegurar la transacción, es decir, los costos que el Estado invierte en asegurar, por ejemplo, o los propios bancos, de asegurar una prima, digamos, yo te voy a prestar, pero ¿qué costos implica, digamos, investigarte como particular para ver si eres o no sujeto de crédito? Esto se debe a la enorme desconfianza que tenemos en México de las personas. O sea, no hay una garantía de pago más que, entonces nosotros elevamos los costos de investigación o de este nivel de desconfianza y ahí se nos va mucho dinero. Entonces ese sería el segundo punto. Y el tercero es de que las pymes, digamos, pues no progresan. Lo veíamos la semana pasada hablando con Luis Telles, de que cómo es posible de que haya solo 140 empresas cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto nos dice que en un país en donde, no sé, a reserva de lo que diga el censo del 2010, que seríamos 140 millones de mexicanos, ¿cómo es posible que solo 140 empresas coticen en la Bolsa Mexicana? Y comparándolo con Brasil, que son 600, o Inglaterra, que son 3.000, entonces vemos que la participación, insisto, de los particulares, o sea, de la gente que no estudia economía o finanzas, sus aportaciones, o sea, su dinero no está siendo invertido en el país. Nada más. Vamos a tener que... A ver, déjame ver si entendí bien la pregunta.
O sea que es un riesgo la fórmula que se está siguiendo en otros países de depreciar para ganar competitividad. ¿Cómo? Ok. No, bueno, o sea, desde luego, si te refieres al déficit fiscal de Estados Unidos, pues sí, sabemos que es cerca del 10% del producto y la perspectiva, al menos de los 108 a 10 años, pues es de que si hacen bien las cosas deberán irse reduciendo gradualmente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en todo esto no había opción, o sea, en la parte de Estados Unidos, en la parte tanto de la inyección monetaria como en la parte de la inyección fiscal, ¿no? O sea, yo creo que el riesgo sistémico a nivel global era mucho peor si no hubieran hecho ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, pues digo, más que eso no te puedo contestar algo más, ¿no? O sea, digo, hay que preservar obviamente la disciplina fiscal y la disciplina monetaria, y cuando la rompes, como lo que sucedió ahora, por eso yo hice mucho énfasis en la parte temporal, o sea, esto es una temporalidad, porque es para enfrentar una situación de emergencia. O sea, cualquier situación de emergencia lo que exige son medidas totalmente fuera de lo común y extraordinarias, ¿no? Yo creo que fue lo que pasó. Si pudiera responder muy brevemente, ya que tengo el micrófono, es muy breve, porque hubo dos preguntas que están vinculadas con la parte de educación. Yo creo que algo que puso en evidencia todo este problema de la crisis financiera en Estados Unidos es precisamente la ausencia de una educación financiera que enseñara a los pequeños inversionistas, pero también a los medianos e inclusive a las grandes corporaciones, pero sobre todo yo me enfoco a las familias, que les enseñara a comprender sobre todo la parte del riesgo de los instrumentos en los que estaban invirtiendo. O sea, yo creo que esa parte es bien evidente, obviamente no la hubo, un desconocimiento total, una toma excesiva de riesgos por parte de las familias, que obviamente eso lo que hizo al final del día fue pues quebrar su patrimonio, arriesgar su patrimonio. Y entonces esto yo lo extrapolo a México. Yo creo que en México tenemos un campo muy fértil para la educación financiera y la educación económica en general. Y yo creo que es un campo tan fértil que tenemos que preservar en ello, y tanto las instituciones públicas como privadas, pues estamos en eso, ¿no? O sea, Banco de México, desde nuestra muy modesta trinchera, pues estamos también tratando de contribuir a fomentar pues esa mayor cultura financiera y económica, que creo que va a ser muy importante para que el ciudadano común y corriente comprenda las opciones que se le presentan, pero también entienda las ventajas, las desventajas y obviamente los riesgos que van asociados a cualquier decisión de inversión, por más pequeña que sea. Bueno, yo quisiera dar respuesta muy breve a algunas de las preguntas. Sobre la educación, también dos cosas. Sobre educación, que no tiene que ver con la educación formal de una escuela ni financiera. Educación de cómo comer o cosas así. Hay un chiste que mucha gente cuenta y que tiene mucho de verdad. O sea, ¿cuánto cuesta educar a un mexicano? O en cuánto tiempo se puede educar a un mexicano. La gente dice 2 segundos. O bueno, 10 minutos. Depende de la fila de la frontera. Cruza la frontera, el mexicano no tira basura, el mexicano se porta bien, el mexicano acepta la autoridad. Es un Estado de Derecho. Es importantísimo el respeto a las instituciones y a la ley. Número 2, en cuanto a educación formal, aquí muy importante también. ¿Qué pasa? Va vinculado con la reforma laboral. ¿Qué pasa con muchos de los maestros de las escuelas? No quieren ni siquiera ser evaluados con una prueba que se les puede hacer, con la prueba ELACE, no me acuerdo del nombre exacto. Pero el punto importante es, ¿cómo no queremos una reforma laboral y que esté vinculada con la educación? ¿Cómo educamos? ¿Cómo mejoramos la educación en México? Es muy simple. Primer punto, que no tengan los privilegios que no deberían de tener como profesores los que pertenecen al sindicato de maestros. Punto número 1. Reforma laboral importantísima. No es una conquista laboral, como decía hace rato Rafael, que se puedan jubilar, tal vez no a los 30 años, no, pero bueno, de manera muy joven, ¿no? Entonces, eso no es una conquista laboral. Bueno, sí lo es, pero no en términos de una economía de mercado, una economía que queremos que funcione. Queremos una reforma laboral que sí dé conquistas a los trabajadores, pero un día pregúntale a un trabajador que no sea profesor o que no pertenezca a un sindicato si realmente se siente que tiene conquista laboral. Si lo están contratando por medio de outsourcing porque la empresa no se atreve a contratar. Cualquier barrera que pongamos al despido significa una barrera a la contratación, porque cuesta tanto trabajo despedirlo. Si el trabajador no funciona, no está haciendo bien su trabajo, que pueda ser despedido de manera sencilla y que encuentre un trabajo realmente se pueda desarrollar. Así las empresas no van a tener miedo a contratar. Entonces sí es muy importante la reforma laboral también. Por último, el otro punto que quería tocar, falta convencer a los políticos, preguntaban.
uno de ustedes. Entonces falta convencer a los políticos. Yo no sé, yo me reúno con varios diputados y senadores y comentamos puntos, reformas y todos están de acuerdo. Rara vez me dicen, no, pues estás mal. No, realmente siempre convergemos. Digo, oye, qué maravilla. Dicen que junta a 2 economistas tendrás 3 opiniones. Pues de eso no se cumple. Acá nos juntamos, algunos son economistas, otros no. Todos convergen, no, sí hay que hacer reforma laboral, sí hay que hacer eso. Entonces, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no van y votan por ella? ¿Qué falta? Incentivos, y no me refiero a incentivos a que se les dé dinero, sí hay que pagarles. Queremos un político de 2,000 pesos, págale 2,000 pesos. Queremos un político premium, págale bien al político, pero también exijámosle qué es lo que queremos a este político. Entonces, en ese sentido, necesitamos rellenar los incentivos, la estructura, para que estos diputados, estos senadores, nuestros legisladores, realmente volteen a ver a quienes votamos por ellos y hagan las cosas que deberían de hacer. Bueno, con esto concluimos este foro. Agradezco a todos los presentes, a los organizadores y a todo el panel por sus contribuciones. Yo creo que Javier Beristain estaría muy orgulloso de lo que está sucediendo aquí. Rápidamente nada más decir que a Javier le preocupaba mucho que los jóvenes, en nuestra inquietud por salir y cambiar las cosas, nuestra inquietud por mejorar México, lo hiciéramos de forma irresponsable, poco reflexionada, y al día de hoy la oportunidad que tenemos de estar con estos verdaderos protagonistas de la vida nacional, pues es una oportunidad que hay que aprovechar para que el día de mañana que nosotros estemos allá y tomando decisiones, pues lo hagamos de manera responsable y reflexionada. Simplemente decirles que en todas sus propuestas está implícita una invitación a las mesas del México que queremos, reformas estructurales, educación, reforma laboral y reforma política. Y quiero aprovechar en particular la provocación aquí de Gabriel para invitarlos a nuestra próxima mesa sobre Estado de Derecho y Seguridad, en la que contaremos con la participación del doctor Alejandro Poiré. Él es el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, el licenciado Guillermo Valdés Castellanos, director general del CISEN, el doctor Jorge Chabat, el doctor Eduardo Guerrero, el licenciado Alejandro Martí. Va a ser una mesa en verdad interesante, sobre todo por la coyuntura. Y pues bueno, yo creo que finalmente el México que queremos, esbozando todas las propuestas que ustedes nos hacen favor de ofrecer, pues finalmente la crisis no debería de ser más que una parte del proceso de destrucción creativa si los mercados funcionaran como queremos que funcionen. Sin más, agradecerles a ustedes su presencia porque ustedes son los que hacen de esto un éxito. Quiero compartirles que a tan solo 4 mesas de 25 hemos recaudado casi 60,000 pesos que van directo a la beca Javier Beristain. Esto para apoyar a muchachos. En verdad es un gusto, aún falta mucho, pero nos da mucho gusto que chavos que tienen todo el potencial que los caracteriza, la excelencia académica y el compromiso con su formación, van a poder continuar sus estudios universitarios. Y pues bueno, los invitamos al vino de honor, como siempre, será un placer que nos puedan acompañar. Nuevamente muchas gracias a este excelente panel y a su presencia. Gracias.